Buenas tardes con todos. Bueno, mi nombre es Santo Cruz Paredes, de profesión contador público colegiado. En esta oportunidad voy a explicar paso a paso cómo elaborar un plan para la vigilancia, prevención y control de COVID en el trabajo, especialmente para los estudios jurídicos y contables. Pues bien, desde que se aprobó el reinicio de las actividades dentro de este proceso de cuarentena, y es más cierto que a partir del Decreto Supremo 101/2020 de la Presidencia del Consejo de Ministros, en donde se reanudan las actividades que realizan los profesionales contables y jurídicos. Y para ello, para poder reiniciar, es necesario la elaboración y registro de un plan para la vigilancia. Pues en un inicio, este plan, en lo que respecta a su elaboración y registro, ha sido muy controversial, pues tal como se establecía o se establece en la norma, desde el Decreto Supremo 101/2020, en donde expresa literalmente que las personas naturales, así literalmente, no están en la obligación de elaborar y registrar un plan para la vigilancia en el sistema SISCOBE del MINSA. Hoy en día vamos a despejar estas dudas en lo que respecta a ello, precisando en detalle los estudios contables y los estudios jurídicos que deben o están en la obligación de elaborarlas y presentarlas para su registro en el sistema SISCOBE del Ministerio de Salud. Pues como lo expresé en un inicio, el título de nuestra conferencia es cómo elaborar paso a paso un plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo. Es dirigido especialmente para contadores, administradores, auditores, abogados que realizan actividades contables y jurídicas especialmente. Pues bien, entonces, como nosotros sabemos, a través en este proceso de cuarentena se ha ido estableciendo una serie de normas en lo que respecta al reinicio de las actividades. Es así que dentro de ello se establece que toda empresa, para poder reanudar sus actividades, tiene que elaborar un plan, el cual debe estar elaborado en base a la resolución ministerial 239/2020 del MINSA.
En esta resolución se establecen los lineamientos. Voy a acceder a la resolución 239. La tenemos, la resolución ministerial 239, en donde se establecen 7 lineamientos que toda persona jurídica debe tener en cuenta para poder reanudar sus actividades. Entre ellos tenemos toda una serie de procedimientos que se establecen, pero en lo que respecta a los lineamientos básicos, tenemos en el punto 7, ¿no? Donde tenemos el lineamiento para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo. El lineamiento 7.21, lo que respecta a la limpieza y desinfección de los centros de trabajo. El lineamiento 2, la evaluación en la condición de salud del trabajador previo al regreso o reincorporación al centro de trabajo, ¿no? ¿Qué se debe hacer el empleador cuando el trabajador regresa o se reincorpora a su centro de labores, ¿no? El lineamiento 3, lavado y desinfección de las manos obligatorio. El lineamiento 4, sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo. El lineamiento 5, medidas preventivas de aplicación colectiva. El lineamiento 6, medidas de protección personal. El lineamiento 7, vigilancia de la salud del trabajador en el contexto del COVID-19, ¿no? Estos 7 lineamientos sanitarios se deben tener en cuenta para elaborar cualquier plan para la vigilancia. Luego, teniendo en cuenta que estos 7 puntos tienen que estar enmarcados dentro de la estructura de un plan para la vigilancia. La estructura de un plan para cualquier actividad tiene que estar, o mejor dicho, un plan para la vigilancia para cualquier tipo de negocio, en este caso, personas, los profesionales inmersos en las actividades jurídicas y contables deben tener en cuenta esta estructura, ¿no? Que está en la resolución 239 en el anexo 4, ¿no? Acá nos muestra la estructura que se debe seguir para elaborar el plan, ¿no? Se dan cuenta, acá tenemos ¿cuántos ítems son? 11. 11 ítems, ¿no? El punto 1, la limpieza. El punto 2, el lavado, que están en los procedimientos, ¿no? Dentro del punto 7, ¿se dan cuenta? Les expliqué en la resolución 239, ¿no? Estos 7 puntos básicos que tienen que tener en cuenta todo empleador, ¿no? Punto 1, datos de la empresa. El punto 2, datos del lugar de trabajo. El punto 3, datos del servicio de seguridad y salud de los trabajadores. El punto 4, una introducción. El punto 5, los objetivos. El punto 6, nómina de los trabajadores de riesgo de exposición a COVID-19. El punto 7, procedimientos obligatorios de prevención del COVID, ¿no? Los 7 puntos que expliqué previamente. El punto 8, procedimientos obligatorios para regreso o reincorporación al trabajo, ¿no? 4, y el punto 9, responsabilidad del cumplimiento del plan. ¿Quiénes son los responsables para que se cumpla este plan? El punto 10, presupuesto y proceso de adquisición de insumos para el cumplimiento del plan. El punto 11, documento de aprobación del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo. Esta es la estructura, ¿no? Entonces, conociendo la estructura, hoy en día vamos a ver cómo elaborar de manera general un plan para los estudios contables y los estudios jurídicos. Hay que tener en cuenta que este plan, la estructura es la misma para todos los estudios jurídicos o contables, ¿no?
Lo que les va a diferenciar son los lineamientos o los procesos operativos de cada uno de los estudios jurídicos o contables, ¿no? Otro caso hay que tener en cuenta que el otro punto hay que tener en cuenta es que este plan para vigilancia es un documento que no solamente consiste en elaborarlo o de hacer un copia-pega de un modelo o de otro plan, ¿no? Sino este plan es un documento, como su mismo nombre lo dice, un plan, un proyecto, ¿no? Es como una tesis. Se hace un proyecto de tesis, luego el informe tesis. Igual acá en el plan. El plan es un documento donde el empleador va a plasmar los procesos operativos, los lineamientos sanitarios, los protocolos que se les conocen, ¿no? De cada uno de los estudios que va a tener en cuenta para poder reanudar sus actividades, cómo lo va a proteger, a cuidar a sus trabajadores, de tal forma que los trabajadores también se vean protegidos, cumplan con sus labores diarias y no se vean contagiados, ¿no? Entonces, para esto acá hay una obligación del empleador y también de los trabajadores para poder que se cumpla este plan. Entonces, ante un eventual proceso de fiscalización por SUNAFIL o la entidad de Censopas, entidad que ha sido encargada la administración por parte del MINSA, y esta es la encargada de velar por el cumplimiento del plan, ¿no? En coordinación con la superintendencia de fiscalización, SUNAFIL, ¿no? Entonces, no solamente consiste en presentarle el plan, sino en ver, el empleador tiene la obligación que se cumpla ese plan. Por lo tanto, en todo lo que se indique en este plan, tiene carácter de declaración jurada, ¿no? Si uno estipula algún ítem, algún presupuesto acá y que no va a ser cumplido, queda solamente en el documento letra muerta. Cuando sea fiscalizado, será pasible de sanción, ¿no? Y las responsabilidades penales, civiles, administrativas que estará inmerso el empleador ante el incumplimiento de este normado por, ¿no? Esta norma. Hay que tener en cuenta que ya SUNAFIL aprobó hace pocos días un protocolo en donde se va a fiscalizar los planes de vigilancia. Todo lo que se ha indicado, incidiendo en el plan, principalmente incidiendo en estos 7 puntos, ¿no? En estos 7 puntos, ¿no? Estos están establecidos en un protocolo que SUNAFIL va a empezar a fiscalizar que se cumpla. ¿Ya? Entonces, dicho esto, hoy en día muchos me han preguntado, o las grandes dudas son, ¿quiénes deben cumplir este plan? ¿No? Si nosotros hoy día estamos conversando sobre los planes para la vigilancia de los profesionales jurídicos y contables, entonces la norma establece que están en la obligación de elaborar y registrar los planes para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo, todas aquellas personas jurídicas, llámese los establecimientos jurídicos o estudios jurídicos y estudios contables que están bajo la forma de una empresa individual de responsabilidad limitada, una sociedad anónima cerrada, una sociedad de responsabilidad limitada
o una sociedad civil o sociedad civil de responsabilidad limitada, ¿no? Que son organizadas a través de las leyes respectivas societarias y leyes civiles, ¿no? Todas están bajo ese marco legal, están en la obligación de elaborar y registrar en el SICOBI su plan para poder reanudar sus actividades. Si los profesionales jurídicos o contables realizan o reanudan sus actividades de manera independiente, como profesional independiente, no estarán inmersos dentro de la norma y por lo tanto tampoco están en la obligación de elaborar y presentar este plan al MINSA, ¿no? Igual forma, si los profesionales van a reanudar sus actividades profesionales como persona natural con negocio, ¿no? Entonces, como personas naturales no están en la obligación. Como personas jurídicas, sí o sí, están en la obligación de elaborar su plan y registrar el sistema SICOBI, ¿no? Entonces, esto ya ha sido confirmado desde un inicio en el Decreto Supremo 080-2020 de la Presidencia del Consejo de Ministros y confirmado, si no más me equivoco, con el numeral o el inciso 3.6 del Decreto Supremo 101-2020 de la Presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Entonces, ya podemos decir que está establecido para así ya podemos entrar de lleno a ver cómo elaboramos nuestro plan para la vigilancia paso a paso. Es entonces vamos a entrar de lleno cómo elaborar nuestro plan. Entonces, en pantalla tenemos un modelo básico para elaborar un plan para la vigilancia. Bien. Acá tenemos la estructura para el plan de vigilancia. Esta estructura está de acuerdo a lo expresado previamente sobre el anexo 4 de la resolución 239-2020 del MINSA, ¿no? El punto 1, datos de la empresa. Acá hay que indicar la razón social del estudio, ¿no? Indicando el nombre
la razón social, la denominación, luego el registro único del contribuyente, el RUC, la dirección donde, su domicilio fiscal, en dónde, a qué región pertenece, en la provincia y el distrito, y el total de trabajadores. Para el presente caso, se ha establecido que tiene 8 trabajadores, ¿no? Este es un estudio que presta servicios de asesoría y consultoría contable empresarial, ¿no? Contable, contable jurídico. Queda esta dirección, tiene 8 trabajadores. Este es el primer punto, datos de la empresa, la identificación, que lo vamos a incluir en el plan. El paso 2, datos del lugar de trabajo, ¿no? Datos del lugar de trabajo. Bueno, en este caso tiene solamente una sede. En el caso que tuviera una sede principal, sucursal, oficina administrativa, se lo tiene que indicar acá, ¿no? Datos del lugar de trabajo, tiene que indicar las sedes. Si tiene la principal y 2 sucursales, se le indica acá dónde están ubicados, ¿no? En este caso tiene una sola sede, que es su domicilio fiscal. El paso 3, datos del servicio de seguridad y salud en el trabajo. En este punto hay que detallar las personas o los trabajadores encargados de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, en este caso tenemos solamente un trabajador que es asistente de administración y que es el supervisor de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Es el administrador en planilla. Entonces, acá hay que indicar el Ministerio de Salud, según la resolución 239, y acá hubo un cuadro, obviamente que ustedes sí los conocen, pero en todo caso vamos a entrar para poder ver en dónde está este cuadrito que nos indica ¿no? Profesional de salud. En este paso hay que tener en cuenta esto. El centro de trabajo si es los trabajadores tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5. Bueno, que generalmente esto, digamos, desde el tipo 2 o 3 al 4 y 5 se han aplicado para empresas, ¿no? Porque rara vez va a haber que un estudio contable tenga más de 100 o más de 500 trabajadores, ¿no? Entonces, el tipo 1 es aquellos estudios contables que tengan hasta 20 trabajadores. Y esos 20 trabajadores realicen, bueno, actividades que están o que son consideradas de no riesgo, ¿no? El Decreto Supremo 398 de Salud se refiere a aquellos trabajadores cuando son trabajadores que realizan actividad de alto riesgo o riesgoso, ¿no? Por ejemplo, estarían acá en los estudios contables o estudios jurídicos, no aplicaría acá. Si saliéndonos de la actividad jurídica y contable, por ejemplo, una pequeña empresa, ¿no? De 3, 4, 10, menos de 20 trabajadores que realizan su actividad de alto riesgo, ¿no? O riesgoso. Entonces, estarían inmersos acá, tipo 2. Acá es que no tiene riesgo, tipo 2 es que tiene riesgo, incluidos. Este decreto supremo se refiere a trabajadores que hacen actividad con riesgo, ¿no? Entonces, si tiene 4 trabajadores, una pequeña minera, una empresa de minería artesanal, estaría inmerso acá. Hasta 20 trabajadores, o sea, menos de 20 trabajadores, pero por el hecho de realizar sus trabajadores actividades de riesgo, tienen sí o sí tener una enfermera, ¿no?
una enfermera. En nuestro caso, actividades que no son de alto riesgo y que son menos de 20 trabajadores, estamos acá. No deben solamente el empleador, no. Están en la obligación de contratar una enfermera, ¿no? Y acá nos indica el asterisco, ¿no? Entonces, cuando, de acuerdo a la ley de seguridad y salud en el trabajo, cuando el empleador cuenta con menos de 20 trabajadores, este empleador no está en la obligación de contar con una enfermera o un medio ocupacional. Se dan cuenta, el medio ocupacional viene desde tipo 4, de 101 a más trabajadores, ¿no? Entonces, los estudios contables y jurídicos estarían acá, siendo el trabajo tipo 1. Realizan actividades que no son consideradas de riesgo. Hasta 20 trabajadores no necesitan ningún profesional médico. Ahora, si los tienen la posibilidad de contratar una enfermera o un medio ocupacional, mucho mejor, ¿no? Sí, regresamos acá. Los estudios jurídicos o contables, en este caso, van a tener entonces un supervisor de seguridad y salud. ¿Por qué? Bueno, de acuerdo, como les indiqué, la ley de seguridad y salud en el trabajo, cuando son menos de 20 trabajadores, debe contar con un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Ese supervisor de seguridad y salud en el trabajo es elegido por los trabajadores del empleador. No es que el empleador lo va a señalar quién debe ser el supervisor. Si son 5, 6 trabajadores o 10 trabajadores, se reúnen mediante un acta, eligen al trabajador más capaz. Ahora, si ese trabajador no conoce, no tiene conocimientos, el empleador está en la potestad de capacitarlo, ¿no? De pagar para que este supervisor asista a cursos de capacitación, ¿no? En lo referente a, a primeros auxilios, a seguridad y salud, para de tal forma pueda él desempeñar bien su función de supervisor, ¿no? En cambio, cuando son más de 20 trabajadores, de acuerdo a la ley de seguridad y salud en el trabajo, está en la obligación este estudio jurídico o estudio contable de contar con un comité de seguridad y salud en el trabajo. Igual, estos se reúnen y mediante un proceso electoral presentan sus propuestas, sus listas, y la lista que sale ganadora será nombrada e instalada mediante acta, un libro de actas, en donde se establece la conformación del comité, que estará formado por mínimo por un presidente, un tesorero, ¿no? Un secretario. Y si son más, pueden nombrarse vocales, ¿no? Entonces, bueno, puede haber estudios jurídicos que tengan más de 20 trabajadores, tienen que tener su comité de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, esto no es novedad. Esto de los comités de seguridad y salud en el trabajo ya vienen desde el año 2011, ¿no? A las grandes empresas ya desde 100 trabajadores a más ya se han conformado estos comités. Entonces, ahora, para los pequeños negocios, es novedad esto, ¿no? Del supervisor de seguridad y salud y del comité de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, queda claro acá, está conformado solamente por el supervisor de seguridad y salud en el trabajo.
uno solo. Este va a ser la persona encargada de hacer que se cumpla este plan, de elaborar este plan, de capacitar al resto de sus compañeros, cualquier problema que haya en el estudio referente a sintomatología, a problemas con el COVID en alguno de los trabajadores, será el encargado de hacer las gestiones respectivas y de velar por la salud de todos sus trabajadores de este estudio contable o estudio jurídico, ¿no? Vuelvo a repetir, si desean, nombran aparte del supervisor de seguridad y salud, que es de Warley, pueden tener una licenciada en enfermería, pueden agregar un médico ocupacional, pero en cumplimiento de la norma de la resolución de la Ley de Seguridad y Salud, y que también lo ha vuelto a recalcar la resolución ministerial 239 del 2020 del MINSA, menos de 20 trabajadores, un supervisor de seguridad y salud, ¿no? Entonces, acá se establece quién es la persona, ¿no? Hay que tener en cuenta también que a veces dicen, no, pero lo proponemos, son 10 trabajadores y el supervisor va a ser el propietario o el gerente. No. Ahora, si el gerente no está en planilla, sería recomendable. Ahora, ¿qué pasaría que si también es una IRL y solamente el titular gerente está en planilla? No hay otro trabajador, ¿no? En este caso, no cabe duda que una IRL va a funcionar sin gerente, ¿no? Entonces, y mucho más si es gerente titular, o sea, propietario y gerente a la vez. En este caso, el gerente será el supervisor de seguridad y salud. Tendrá que elaborar su plan. Él mismo establecer sus protocolos, ¿no? Entonces, que quede claro este punto. Luego, después de esto, viene la 4, la introducción. La introducción, esta introducción lo pueden copiar de lo que está establecido en la resolución ministerial 239-2020, ¿no? Esto no va a revisar SUNAFIL, sin SOPAS no va a revisar que la introducción, hicieron una buena introducción en el plan, ¿no? Son datos informativos. Lo que va, el puntos fundamentales acá son los sanitarios, ¿no? En el punto 7, que vamos a ver, que ya les indiqué previamente. Igual, en los objetivos pueden establecer acá un objetivo general, 1 o 2 objetivos específicos. En este caso se ha propuesto solamente objetivos, uno solo, ¿no? Entonces, tampoco la norma establece que deben ir objetivo general, 2, 3 específicos. Es que lo ponen objetivos o más detallado, objetivo general, tanto, objetivo específico, tanto. El punto 6, nómina de trabajadores por riesgo de exposición a COVID-19. Entonces, acá se va a expresar los trabajadores que con el riesgo que presentan, ¿no? Se dan cuenta acá, va a haber esto. Ustedes lo pueden indicar de diversas formas. Si quieren, lo hacen en una tabla y acá otra columna indicando el riesgo, o si no, en este caso, lo hacen en la parte superior. Riesgo bajo de exposición. Acá, riesgo mediano. 3, debe haber riesgo alto. Y 4, riesgo muy alto, ¿no? Vuelvo a repetir, si quiero lo hacen uno para cada tipo de riesgo, un cuadro. Los trabajadores o pueden hacer un solo cuadro y agregan una columna más acá y ponen el tipo de riesgo, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, el administrador. ¿Cuántos hay? 1 está en la planilla de la empresa, estudio contable y jurídico. Acá le pueden poner una columna más que indique tipo de riesgo bajo. Acá está arriba. Todos los que tienen riesgo bajo están acá. O acá le pueden poner bajo, 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 ¿no? Contadores hay 2. Abogados hay 2.
que tienen, o sea, en total hay 5 que tienen riesgo bajo, ¿no? Ahora, la gran pregunta es, ¿cuándo son considerados riesgo bajo? Son cuando aquellos trabajadores no están en contacto directo con otras personas, ¿no? Por ejemplo, el administrador en el local no tiene tanto contacto directo, por eso se le ha establecido un riesgo bajo. Los contadores, bueno, quizás dependiendo, en este caso, se ha propuesto que no, todas las consultas van a ser asesoría por teléfono, correo. Los abogados igual. En otros estudios estará que no, van a ser presenciales. Entonces, clientes van a venir al estudio, va a haber un contacto más directo con el cliente y por lo tanto, de repente ya no será riesgo bajo. Por eso, esto va a variar de acuerdo a la realidad de cada estudio, ¿no? En este caso, establecido que va a ser riesgo bajo porque el administrador va a hacer labores administrativas en el estudio. Los contadores y abogados van a resolver las dudas, consultas a través de teléfono, WhatsApp, correo electrónico, ¿no? Entonces no hay un contacto directo. 5 trabajadores que tienen riesgo bajo. Puestos de trabajo con riesgo mediano. Tenemos asistentes contables, por ejemplo, acá 2 y la secretaria, ¿no? Entonces, ¿por qué los asistentes contables? Riesgo mediano. Porque los asistentes contables van a ir a recoger los documentos a los clientes de cada empresa, ¿no? Entonces, estos sí van a tener un contacto con otras personas, otras terceras personas, que no va a estar directamente en el estudio, pero sí fuera el estudio, ¿no? Entonces, tienen que tomarse las previsiones del caso acá. Igual, cuando van a ir a recoger los documentos en los clientes, ellos tienen que someterse a ciertos protocolos de los clientes, ¿no? Entonces, por eso en este caso se ha considerado trabajo con riesgo mediano. La secretaria igual, de repente un nuevo cliente llega, él va a atender primeramente un nuevo cliente o alguna consulta que necesariamente tiene que ser presencial, o recojo documentos o dejar algún documento, ¿no? Entonces, no para todos los estudios jurídicos o contables no van a ser lo mismo los riesgos acá. Tienen que clasificar de acuerdo a los criterios. ¿Cuál es el criterio que tienen que tomar en cuenta? El contacto que va a tener con terceras personas, con proveedores, con clientes, con otras terceras personas, ¿no? Entonces acá tenemos 5 más 3, 8 trabajadores. El estudio jurídico contable acá cuenta con 8 trabajadores, ¿no? Y clasificados por el riesgo, el tipo riesgo, ¿no? Luego, ya indicamos el riesgo bajo, riesgo mediano, puestos de trabajo, riesgo alto. El estudio contable jurídico, en este caso, que a la fecha, este documento, no existen puestos de trabajo con riesgo de alto, tampoco muy alto, ¿no? Entonces acá están aplicables específicamente por ejemplo, cuando son de repente a un centro médico, ¿no? Por ejemplo, es muy alto los hospitales que trabajan en los hospitales y los médicos. Entonces, va a estar clasificado. Se les va a aplicar este tipo de riesgo, ¿no? Acá, para el estudio contable, no aplica esto de acá, ¿no? El riesgo alto ni el muy alto. Hasta acá, fácil. Todo es informativo, ¿no? Excepto el criterio que hay que tener para los tipos de riesgo, ¿no? El resto es informativo, fácil, ¿no? Acá, no digamos que difícil, un poquito laborioso, ¿no? En el punto 7.
procedimientos obligatorios de prevención COVID-19. Esto es los 7 procedimientos que hay que tener en cuenta, que se les indicó que están establecidos en la resolución 239-2020 del MINSA, ¿no? El punto 1, limpieza y desinfección de los centros de trabajo. Limpieza, una cosa es limpieza, otra es desinfección, ¿no? Limpieza, pisos, puertas, ventanas, desinfección, manos. Después que hizo una limpieza, se desinfectan las manos con alcohol o alcohol en gel, ¿no? Entonces, la administración es responsable de la presente actividad, ¿no? Acá se tiene que ver las zonas, ¿no? De la infraestructura, las oficinas, almacén, baño, recepción, sala de recepción, ¿no? ¿Qué producto se va a utilizar para hacer la limpieza y la frecuencia, ¿no? Entonces, acá se va a detallar. Zona de trabajo, zonas, oficinas administrativas, ¿no? La área de recepción, la oficina de los abogados, la oficina de los asistentes, o la sala donde están todos los asistentes, el contador, ¿no? ¿Qué producto voy a utilizar? Hipoclorito de sodio o amonio cuaternario. Hipoclorito de sodio, lejía, ¿no? 2 veces al día. 2 veces al día. Acá está en forma todavía general, lo pueden detallar, ¿no? A la mañana y a la salida, o la mañana, o cuando a mediodía, ¿no? 2 veces al día, las oficinas administrativas. Las puertas, manijas, recepción y caja, ¿no? Desinfección igual, con hipoclorito de sodio o a base de amonio cuaternario, 4 veces al día. 4 veces al día. O sea, a la hora del ingreso, a mediodía salieron, vuelven a ingresar y en la tarde. 4 veces. Bueno, habrá 1 o 2 puertas. Pero si es una empresa grande, entonces todo eso depende acá, 2 veces al día acá. Que hay un almacén donde hay los documentos, por ejemplo, igual, con hipoclorito de sodio, antes y después de cada envío, dice, ¿no? De documentos, por ejemplo, entraron al almacén, enviaron los documentos al cliente o regresaron los documentos al cliente también, antes y después. 7.2, identificación de sintomatología COVID previo al ingreso al centro de trabajo. Entonces, el supervisor de seguridad y salud en el trabajo es el encargado, hemos dicho, no hay más de 20 trabajadores, realiza la aplicación de la encuesta de sintomatología anexo 2 y la toma de temperatura tomando en cuenta lo siguiente. O sea, los trabajadores, es un documento en donde va todos los días previo al ingreso, la mañana, en la tarde, el supervisor va a tomar estos registros, ¿no? Una vez previo al ingreso, la puerta de ingreso. O sea, coge el supervisor a coger su termómetro y empieza a cada trabajador que va a ingresar, les va a tomar la temperatura. Lo llena. Generalmente la temperatura debe estar entre 37.5 y 38. Si tiene más de 38, debe tener en cuenta esto. Ya son un caso sospechoso, ¿no? Toma encuesta, hace la toma de la temperatura 2 veces previo al ingreso, ¿no? La mañana tarde, en la puerta de ingreso lo va a hacer. A los clientes proveedores también, o sea, a los trabajadores, la encuesta, de qué síntomas tiene, ¿no? La temperatura, y a los clientes proveedores y los visitantes, cada vez que ingresen al estudio contable o jurídico, va a tomar la temperatura durante el ingreso en la entrada, ¿no? Entonces, acá tenemos 7.2, supervisor, otra obligación es
El encargado de realizar las gestiones para la toma de pruebas de laboratorio a través de salud o a través de una clínica privada, según corresponde el detalle, las pruebas y su aplicación será de la siguiente manera. Es cuando encuentra un caso ya más sospechoso, ¿no? Que tiene un mayor riesgo. Tipo de prueba, COVID. Prueba rápida, trabajadores de riesgo medio, que tienen riesgo bajo, no necesitan prueba rápida, pero si los hace, mucho mejor, ¿no? Previo al regreso o reincorporación. Regreso es que después de la cuarentena regresaron los trabajadores. Sí o sí, el estudio contable lo primero que tiene que hacer es la limpieza de las puertas, de la superficie, con lejía. Luego a los trabajadores tiene que tomar los datos y hacer la prueba rápida. El empleador tiene que pagar este costo, ¿no? Previo al regreso o reincorporación. La reincorporación es que ya si está trabajando, ha sido contagiado por el virus, ese trabajador se va a 14 días de aislamiento de domicilio, después de los 14 días se reincorpora. Es reincorporación, diferente a regreso. Trabajadores catalogados en casos sospechosos, ¿no? Según demanda, ¿no? Entonces, esta es tarea del supervisor salud y seguridad en el trabajo. Cuando son casos sospechosos y casos confirmados, ¿no? Caso confirmado que ya está el supervisor de seguridad y salud. Ahora, si el estudio jurídico o contable ya tiene una enfermera, ha contratado aparte del supervisor, es ella será la encargada, o un médico ocupacional también. En este caso, para el ejemplo, tenemos que solamente es el supervisor. Entonces se dan cuenta que el supervisor tiene que saber tomar temperaturas, tiene que ver si es caso sospechoso o ya son casos confirmados. Si encontrase sospechoso confirmado, tiene que proceder de acuerdo a norma a hacer el aislamiento al trabajador, 14 días, comunicar al MINSA, ¿no? Y todos los gastos que se procedan a realizar deben estar a cargo del empleador. El otro punto, el 3, lavados y desinfección de manos. Entonces, el estudio contable jurídico acá tiene que indicar qué cantidad va a estar en lavadero de manos, cuántos en la sede va a haber 2, dice, ¿no? ¿Dónde van a estar ubicados? En la recepción, o sea, a la entrada. Todo estudio jurídico o toda empresa también, su lavadero de manos siempre tiene que estar a la entrada y en el baño, 2, pues, cantidad 2 va a estar ubicados en el estudio. Dispensador de papel y toalla, 1, va a estar en el baño. Dispensador de jabón líquido, 2, recepción y baño. Dispensador de alcohol en gel, 2 también, ¿no? En la recepción y oficina administrativa, ¿no? Todo trabajador debe cumplir con las siguientes indicaciones, ¿no? Estas son las básicas, ¿no? Lavarse las manos con agua y jabón por lo menos 20 segundos antes de preparar alimentos, después de haber tocado alguna superficie, después de toser o estornudar. Aplicar alcohol gel antes y después de entregar un producto y de forma periódica luego de manipular billetes, ¿no? El lavado debe abarcar toda la superficie. Estos son lo mínimo. Ahora, cada estudio jurídico contable acá tiene que detallar, especificar más, ¿no? Que son sus protocolos, ¿no? ¿Qué es lo que va de cualquier actividad del trabajador? ¿Cómo debe lavarse las manos? ¿Qué debe hacer? ¿En qué momento y cuándo, ¿no? Sensibilización, otro punto.
civilización de la prevención del contagio, o sea, cómo nos va a proteger, cómo los va a concientizar a los trabajadores, cómo los va a capacitar el empleador, ¿no? Entonces, este estudio contable, con la finalidad de informar y generar la conciencia en la implementación de medidas de prevención y mitigación del COVID en los lugares de trabajo, realiza las siguientes actividades. Estas son las actividades que se van a indicar para proteger y concientizar a los trabajadores. ¿Qué herramienta? ¿Quién es el responsable? Un comentario, ¿no? Afiches de toma de conciencia para generar nuevos hábitos, que va a estar establecido en el anexo 4. El responsable supervisor de seguridad y salud en el trabajo se va a colocar en la recepción, en el baño, en la oficina administrativa, en el almacén. Señalética sobre medidas de prevención y mitigación. Ver anexo 3. Es el encargado, el responsable, el supervisor de seguridad y salud. Comentario se va a colocar en la recepción y en el almacén. Video sobre instrucciones para el lavado de manos. El responsable, supervisor, se va a difundir por en el televisor. Video sobre prevención de mitigación. En los hogares, el responsable, y se va a difundir en televisión, en el televisor. Capacitación sobre prevención y mitigación del COVID-19 en los lugares de trabajo. Es el supervisor de seguridad y salud en zona de reunión respetando el distanciamiento y con el uso de protección personal. 7.5. Quinta medida. Medidas preventivas colectivas. O sea, mancomunados, empleadores, trabajadores, clientes, etcétera, ¿no? Activa control, inspección y mantenimiento del sistema de ventilación, aire, en este caso que si el estudio cuenta con un sistema de aire acondicionado, también está la establecido en anexo 6, el responsable es el administrador, ¿no? Distribución de espacio de trabajo con una separación de aproximación. La administración se le encarga. ¿Cuál es la distancia que se debe tomar acá, ¿no? Con una separación de aproximación, que es 1.5, 2 metros de distancia, ¿no? Acá se ha establecido 2 metros de eso, ¿no? Aproximadamente 2 metros para determinadas zonas. Se puede visualizar en el anexo 7. El anexo 7 va a estar establecido. En las zonas de ingreso a las instalaciones del estudio se colocará plataformas para la desinfección de calzados. Un pediluvio, ¿no? Al ingreso a la administración. Instructivo de bioseguridad para recepción a clientes. O sea, ¿cuál va a ser el instructivo de bioseguridad que se toma cuando el cliente ingresa? Se le tiene que establecer, ¿no? El responsable laboral es el supervisor. Instructivos de bioseguridad para recoger documentos de los clientes. Supervisor de seguridad y salud del trabajo. Sexto punto, equipos de protección personal. El estudio utiliza los siguientes equipos de protección personal. Puesto de trabajo, el administrador, contadores, abogados, asistente contable, secretaria. Riesgo, bajo, medio, ¿no? Van a usar su mascarilla comunitaria. Asistente contable, por el hecho de tener un riesgo medio, quiere decir que tiene la probabilidad de mayor de contagiarse, utilizan una mascarilla quirúrgica. Ahora, si le ponen mascarilla quirúrgica, le dan a todos, no hay problema, ¿no? 7.7, vigilancia permanente de comorbilidades relacionadas al trabajo en el contexto del COVID-19. El estudio jurídico, los trabajadores que presenten cualquiera de las siguientes condiciones de realizar trabajo remoto, o sea, en caso no sea factible, se les otorgará licencia con goce de haber compensable. ¿Quiénes son estos trabajadores hipertensos, ¿no? Trabajadores de enfermedades cardiovasculares, que están con cáncer, los que están con diabetes, los de obesos con un índice de con IMC, un índice de masa corporal de 40 a más, ¿no?
asma o enfermedad respiratoria crónica, insuficiencia renal crónica, enfermedad de tratamiento, y los del grupo que tengan más de 65 años, ¿no? Los trabajadores deberán presentar un informe a su médico tratante, el supervisor de seguridad, en el trabajo para su revisión, recomendación, el seguimiento respectivo. Tiene que ser monitoreados estos trabajadores, ¿no? Ahora, estos trabajadores son considerados de trabajadores de riesgo, ¿no? Entonces, si ellos se ha establecido en una norma, ¿no? Que, por ejemplo, los trabajadores mayores en 5 años, para que puedan trabajar, tienen que firmar una declaración jurada bajo su responsabilidad de ellos, ¿no? En acta presencial. Por el momento, en todo caso, se les deben trabajar en forma remota. El punto 8. Acá están, terminamos ya aquí los 7 puntos o lineamientos sanitarios, ¿no? El punto 8. Procedimientos obligatorios para el regreso o reincorporación al trabajo. Proceso para el regreso o reincorporación. Para el regreso, deben tener en cuenta lo siguiente. Cuando regresan, o sea, después de la cuarentena, los trabajadores regresan al estudio contable. El estudio contable presentó su plan, ha sido elaborado, ha sido registrado en el sistema SICOVID, aprobado y por lo tanto empieza el reinicio de labores. Para ello, lo primero, cuando regresan los trabajadores, tienen que recibir charlas. Los trabajadores que estuvieron en cuarentena en domicilio no presentaron ni presentan sintomatología y fueron sospechosos positivos. La reincorporación, ¿no? Ya han indicado que es cuando están trabajando, se infectaron, se van 14 días de su domicilio y luego regresan, se reintegran, ¿no? Entonces, debemos recibir charla también. Trabajador que cuenta con alta epidemiológica. En este caso leve se reincorporan 14 días calendario después de haber iniciado el aislamiento domiciliario. En casos moderados o severos, 14 días calendario después del alta clínica. El supervisor de seguridad y salud del trabajo realiza la evaluación específica de los trabajadores que cuentan con esta característica y emite las recomendaciones de prevención y mitigación asociadas al puesto de trabajo. Se dan cuenta que el supervisor de seguridad tiene que conocer las características o los síntomas que tiene cada trabajador, ¿no? Para evaluar, monitorear, recomendar, ¿no? Revisión y reforzamiento de trabajadores en proceso de trabajo con riesgo crítico en puesto de trabajo. Se realizará un entrenamiento y con lo siguiente. Al supervisor de seguridad, temas de capacitación que debe él recibir, ¿no? Ahora, proceso para regreso y recuperación de trabajo con factores de riesgo para COVID. Este es el punto 8.3. Se debe considerar en este grupo los trabajadores con factor de riesgo. A los trabajadores que cuenten con los factores de riesgo indicados en la resolución 239, es modificatoria, ¿no? El supervisor de seguridad y salud del trabajo elabora el listado de los trabajadores que pertenecen al grupo de trabajadores con factores de riesgo en función a la información proporcionada por la administración. Luego evalúa cada caso para la vigilancia respectiva. La administración comunica al supervisor de seguridad cuando un colaborador dejó de tener algún factor de riesgo indicado en la resolución ministerial y sus normas modificatorias. Para este fin, el trabajador presenta la documentación médica necesaria al supervisor de seguridad y salud en el trabajo para la evaluación y la recomendación del regreso al trabajo. 9. Responsabilidades del cumplimiento del plan. 1. El supervisor de seguridad y salud. ¿Cuáles son las responsabilidades? Elaborar el plan de vigilancia, mitigación y control de COVID-19.
implementa las actividades definidas en el presente documento, según corresponda, realice el seguimiento y el cumplimiento del presente documento. ¿No? Claro, si bien es cierto, la empresa en un inicio se dice que está en la obligación de hacer que se cumpla este plan, específicamente es el supervisor de seguridad y salud en el trabajo el que tiene que elaborar el documento. Si no lo hace, él puede ser el contador, el abogado, un asesor externo, pero él va a ser el que apruebe el documento. Él es el responsable, la persona, no es el gerente. Implementar todo lo que se indique en este plan, el supervisor de vigilancia es el grado de definir las actividades. Realizar un seguimiento, un monitoreo a todas las actividades establecidas para que se cumplan. La administración, la gerencia, asegurar la implementación del presente documento. Claro, también va a ser con previa reunión con el supervisor, ¿no? Brindar los recursos económicos y humanos para la implementación del presente documento. Él pondrá un asistente para el supervisor de seguridad, porque por sí solo no va a poder hacer todas esas actividades, seguir un monitoreo, ¿no? Cuando una empresa, bueno, si son 2, 3 trabajadores no hay problema, ¿no? Pero si son ya más de 20, por ejemplo, imagínense en una empresa si son 500 trabajadores, entonces el área de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? El jefe de área, el comité de seguridad, que va a ser de apoyo al área de seguridad y salud, ¿no? Trabajadores también son responsables, ¿no? Para el cumplimiento del plan. El supervisor, el gerente o el administrador de la empresa, los trabajadores. Cumplir con las medidas de prevención y mitigación establecidas en el presente documento, ¿no? Y para esto que haya cumpliendo, se hace un presupuesto. Punto 10. El presupuesto y proceso de adquisición de insumos para el cumplimiento del plan. Acá se va a establecer todo lo que se necesite. Insumos aditivos para que se cumpla este plan, ¿no? Realmente son 6 meses. Acá lo pueden hacer por cantidad, costo unitario. Esto queda a criterio. Acá la norma indica un presupuesto. O sea, total, ¿cuánto va a haber al mes por mes acá? ¿Qué va a incluir acá? Todo lo que están indicando para que se cumplan los lineamientos en el punto 7, ¿no? El dispensador de alcohol, jabón, toallas, pediluvio, servicio de instalación, mamparas de separación, servicio de desinfección, instalación de afiche, instalación de señalética, protección de personal, entrenamiento virtual, servicio médico ocupacional. ¿Qué cantidad? A ver. Cantidad, de precio unitario total por mes, o si no, lo indican cuánto el mes. Y al final un total, ¿no? Eso queda a criterio. Esto, lo que se indica acá, todo tiene que estar comprobado. Facturas, registros, cuando se entregan toallas, mascarillas a los trabajadores, tienen que firmar su cargo que se le entregó, porque esos registros van a servir de evidencias para que cuando Censopas o Sunafil haga una fiscalización sobre el cumplimiento del plan, esas evidencias van a ser los documentos que prueban. Punto 11. Documento de aprobación del supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Acá se tiene que indicar el proceso, cómo fue designado este supervisor, ¿no? El proceso de elaboración del presente documento fue elaboración. Supervisor de seguridad. El supervisor lo elaboró el 4 de junio de 2020. Revisión y aprobación preliminar. Administración aprueba el documento 06 de junio. Revisa y aprueba el supervisor. Es el responsable. El día 10 de junio 2020. La aprobación por parte del supervisor se puede evidenciar a través del acta de la reunión, el 10 de junio, con la administración, en el anexo 5. O sea, esto no es solamente así, es un acta, un documento donde consta que ese acta va a estar en un libro de actas. El supervisor tiene que tener un libro de actas, no necesita legalizar. En ese acta se va a establecer la hora
y la fecha en que se aprobó este plan, ¿no? Luego tenemos los anexos, la relación de los trabajadores por puesto de trabajo, la encuesta de sintomatología, relación de señalética, la relación de concientización o sensibilización, el acta de reunión del Comité de Seguridad y Salud, ficha T, el sistema de renovación de aire, en caso que tengan aire acondicionado, ¿no? En todo caso, ¿no? Agregado acá, ¿no? La distribución de espacios de trabajo, ¿no? Los trabajadores, como están ubicados, pueden hacer un plan, si lo desean, ¿sí, no? Al menos el distanciamiento entre cada uno de ellos, ¿no? Entonces acá tenemos un procedimiento, por ejemplo, lavarse las manos, un anexo, ¿no? Cómo se debe lavar, cómo se debe desinfectarse, ¿no? Y así, el anexo 2, el anexo 3, el anexo 4, los anexos que creen convenientes a fin de dar mayor claridad a este documento denominado Plan para la Vigilancia, ¿no? Prevención y control de COVID-19 en el trabajo. Entonces, este es el documento que de manera general se va a elaborar y luego presentar al sistema SISCOVID del Ministerio de Salud, ¿no? Espero que se haya entendido. Ahora, aparte de las responsabilidades que se les indicó acá, tenemos, si nosotros queremos ir a más allá, o sea, esta es la responsabilidad del cumplimiento del plan, ¿no? ¿Qué pasaría si el empleador reinicia actividades y no los cumple en elaborar y registrar un plan? Incurre en responsabilidades muy onerosas, ¿no? Civiles, administrativas e incluso penales, ¿no? Vamos a ver. Un archivo en donde nos indica este tipo de responsabilidades. Pues como se han dado cuenta que no es muy laborioso hacer este tipo de planes, nada más hay que seguir los lineamientos que están establecidos en la resolución ministerial 239. Bueno, si nosotros vamos el más allá, de las responsabilidades, como lo dije, en lo penal, por ejemplo, de que si llega un trabajador a enfermarse y en el extremo de los casos, muerte, el gerente es el responsable penalmente hasta con 4 o a más años de cárcel, porque esto está establecido en el artículo 168A del Código Penal.
Entonces, hay que tener bastante cuidado de tener este documento, elaborarlo y registrarlo en el MINSA, ¿no? A través del sistema SICOBI. Bueno, espero haber despejado algunas de sus dudas. Cualquier duda me lo hace llegar por WhatsApp o a mí, al teléfono o a la página web. Y por lo tanto, hasta acá ha sido la conferencia de hoy en día. Espero en otra oportunidad, con otros nuevos temas que vamos a tener en cuenta. Muchas gracias. Nos vemos en otra oportunidad. Gracias.